Aleluya, y a su nombre, y a su nombre. Motivo para estar contento, para estar alegre, que Dios está respaldando su palabra, que Dios está cumpliendo lo que Él nos dice. Tenemos que llegar a la casa de Dios contentos, alegres, agradecidos con Dios. Aleluya, Cristo vive. Aleluya, los invito a buscar en su Biblia en esta noche, en el libro de Eclesiastés. Gloria a Dios. Aleluya, no pierda el entusiasmo, no deje de adorar a Dios, amados hermanos. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, Cristo vive, gloria a Dios, aleluya. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 en adelante. Amén. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y vamos a pedirle al Señor que una vez más nos esté hablando a través de su palabra. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Dios del cielo. En esta noche, Dios del cielo, cuando tu palabra va a ser predicada, Dios, cuando vamos a hablar de tu palabra, Dios, te pedimos que nos enseñe, que nos exhorte, que nos transforme, que tu palabra, Dios, pueda echar vida en nuestros corazones y pueda germinar, Dios del cielo, y pueda prosperar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén, gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, gloria a Dios. Quise hablar de este tema porque Dios nos ha estado bendiciendo de una manera muy especial aquí con lo que es la juventud, gloria a Dios. Parece ser que la juventud es la que está creyendo, parece ser que la juventud es la que está siendo transformada y es la que va a alcanzar bendiciones en este lugar. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La palabra de Dios aquí nos resalta, ¿verdad? Y nos enseña que vienen unos años en los cuales las personas no tienen contentamiento. Si usted se pone a leer este capítulo, ¿verdad? Nos habla más que todo de las personas cuando ya están viejitos, que ya no tienen contentamiento, que ya no tienen, aleluya, la misma fuerza, que ya no tienen el mismo vigor, gloria a Dios. Pero yo le voy a decir algo, esta palabra es mucho más profunda, porque cuando yo leo esto y cuando yo medito en lo que es la vida, me doy cuenta que muchos jóvenes andan por la vida sin ningún contentamiento, sin ninguna paz, sin ningún deseo de vivir. Muchos jóvenes están en el mundo quitándose la vida porque ya no quieren, aleluya, seguir afrontando los problemas de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que más allá de los años de la vejez, podemos decir que había un hombre llamado Moisés, que había un hombre llamado Abraham, que cuando ya estaban bien viejitos, pudieron ver, aleluya, a Dios obrando a su favor, a Dios cumpliéndole promesas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que Dios no está muerto, Dios está vivo. Dios quiere solamente que las personas crean, que las personas confíen en Él, aleluya. Ciertamente cuando las personas llegan a la vejez sin Dios, algunos, aleluya, gloria a Dios, no tienen fuerza, no tienen vida, no tienen muchas veces esperanza. Pero cuando nosotros estamos aferrados a Dios, aleluya, somos personas llenas del poder y la fuerza que Dios nos da, y a su nombre. Las personas que llegan, aleluya, que son, aleluya, transformados por el poder de Dios, aún en su vejez, están vigorosos, están viendo las promesas de Dios cumplirse en sus vidas, ven a Dios actuando en su favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero esta palabra, amado hermano, es mucho más profunda, porque cuando nosotros somos jóvenes, tomamos malas decisiones. Esas malas decisiones nos llevan a una, aleluya, a una situación en la que la persona no tiene ningún tipo de alegría, ningún tipo de contentamiento, en la que los jóvenes muchas veces andan decepcionados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el Señor me inquietaba, aleluya, en este día hablarle un poco acerca de lo que pasó conmigo, porque, amado hermano, si usted se pone a ver, aquí hay muchos jóvenes que están llegando, está llegando la juventud y está llegando, si usted pone a ver el día de ayer, unos jóvenes recibieron milagros de parte de Dios, y a su nombre.
Parece que la juventud es la que está creyendo, porque un joven, aleluya, usted como me decía mi papá, es que el joven cree más fácil. Usted le dice a un muchacho, tírate de un barranco que tú vas a volar en el nombre de Jesús, y él te tira, y puede ser que se dio un trancazo, pero por lo menos hizo el intento, porque una persona mayor no va a decir, no, como yo me voy a tirar por ahí, si ya yo lo he hecho antes, si ya fulano lo hizo, si ya yo he escuchado. La gente mayor parece que le cuesta más creer las cosas de Dios y a su nombre. Es que el mundo espiritual, hermano, el mundo en el espíritu hay que primero creer para poder ver a Dios actuar y a su nombre. Ayer decretábamos una palabra de parte de Dios en este lugar, amado hermano, y en el día de hoy, Dios empezó a sorprender a mucha gente. Mucha gente las llamaron para que trabajara, otros empezaron a pagarle cosas que le debían. Dios empezó a obrar de una manera poderosa y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Porque Dios está cerca, Dios no está lejos, amado hermano. Dios quiere que nosotros creamos en lo que Él tiene para nosotros y a su nombre. Y Dios está haciendo algo maravilloso con la juventud en este lugar, amado hermano. Muchas veces, aleluya, como le decía, yo le puedo dar una pequeña parte de mi testimonio. Yo me empecé, aleluya, a alejar de las cosas de Dios. Empecé a tener una rebeldía en mi corazón. Dios decía que el diablo quería dañar mi corazón. Y no había pasado mucho tiempo de la que el enemigo me había tendido una trampa. Y yo fui a dar, aleluya, gloria a Dios, a una cárcel apenas cuando tenía 18 años de edad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en ese lugar, aleluya, pude ver el poder de Dios actuando a mi favor. Pero cuando yo estaba allá, yo no tenía ningún tipo de contentamiento. Cuando yo, los primeros días que llegué a aquel lugar, yo decía, ¿cuándo es que yo voy a despertar de esta pesadilla? Empecé a ver cosas que yo nunca en mi vida había visto. Empecé a ver la violencia. Empecé a ver, aleluya, los demonios se le ven en los ojos a las personas, la maldad y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y yo pensaba, yo decía, bueno, esto es un sueño, yo quisiera algún día despertar y estar en mi casa nuevamente, estar en el pueblito de allá donde yo venía, y a su nombre. No tenía ningún tipo de contentamiento, amado hermano, amado joven. ¿Sabes algo? Muchas veces las personas toman malas decisiones y tal vez no van a dar una cárcel, pero van a dar un hospital. Y tal vez no van a dar un hospital, pero están en sus casas con una depresión que no los deja levantarse de la cama, porque se sienten decepcionados de todo lo que les rodea, se sienten decepcionados de lo que tal vez no han alcanzado con tanto esfuerzo en el mundo, y a su nombre. Pero hay una palabra de parte de Dios para ti hoy, porque tú puedes alcanzar en Dios muchas cosas, y a su nombre. Solamente necesitas creer, solamente necesitas creer que Dios tiene cosas grandes para tu vida, que Dios tiene dones, que Dios tiene ministerio, que Dios tiene tu trabajo, que Dios tiene tu esposa, que Dios tiene tu esposo. Gloria a Dios, aleluya. Porque en Dios hay una salida, porque en Dios hay una esperanza, amado hermano. Y porque nosotros hemos sido llamados de parte de Dios para ver su gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amado hermano, y empezaron a pasar los días en aquel lugar. Yo escuchaba muchas cosas que me decían cuando estaba recién llegado allá. Una de las cosas peores que me tocó pasar, recién llegado, no tenía ni 3 días, me recuerdo que me llegaron unos muchachos que eran unos pranes de otras cárceles. Porque allá no hay plan, en la cárcel aquí nueva de Coro, allá no hay plan. Y allá eran unos planes que eran de otra cárcel que estaban en el mismo módulo donde yo estaba. Y me llegan, y yo no sé cómo hacen esa gente, hermano, pero eso consiguieron el número de mi papá y lo llamaron y me llegaron a mí, mira, si tú no tienes tanto dinero para las 4 de la tarde, vamos a venir por ti, te vamos a matar. Y yo me escuchaba todas las, yo me acordaba de las cosas que uno escucha de la cárcel, y yo tuve un poco de miedo, pero yo no se lo demostraba a ellos, y yo les dije, yo no les debo nada a ustedes, me están confundiendo lo que él les decía, pero Dios ya tenía un plan, y a su nombre. Y llamaron a mi papá, y mi papá no fue el tipo de persona que dijo, como muchas veces las personas digan, bueno, sí, no le hagan nada a mi hijo. Mi papá la respuesta que le dio, que el Señor te reprenda, diablo mentiroso, tú estás vencido. Y esa palabra, aleluya, tuvo un mover en el mundo espiritual, aleluya. Me recuerdo que también llamó un pastor y nos dio una palabra de parte de Dios que decía, yo daré hombres por ti, yo daré naciones por tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estos jóvenes eran como 20 jóvenes que me llegaron ese día, y efectivamente mi papá no les dijo nada, solamente los reprendió, y ese fue como un misil que lanzó para allá, amado hermano, porque eso se movió, se sacudió de una manera sobrenatural. Cuando aquellos jóvenes efectivamente bajan a las 4 de la tarde para el piso donde yo estaba,
aleluya, eran como 20, venían con cuchillo, con machete, porque querían asustarme, impresionarme, como para meterme miedo. Pero lo que ellos no sabían era que ya Dios había dado una respuesta, y a su nombre. Ya Dios había mandado un misil a aquel lugar. Cuando aquellos jóvenes vienen bajando por la escalera, uno de los muchachos me dice, allá vienen los muchachos. Yo no sabía nada, pero uno de los que estaba conmigo sacó un machete así grandísimo. Nos vamos a ver qué es lo que quieren estos locos, porque si quieren hacerte algo a ti, van a tener que pasar por encima de mí. Eso Dios hace cuando tú confías en Él. Eso Dios hace cuando tú crees en Él, cuando tú oras por tus hijos. Dios da una salida, y a su nombre. Y yo pensaba, bueno, este muchacho, porque él era un muchacho que estaba conmigo en la misma celda. Y yo decía, bueno, este muchacho, bueno, yo decía, pero bueno, no sé qué tan valiente será, pero es uno solo contra 20. Y yo pensaba que era así. Cuando este muchacho sale de la celda, era un muchacho bien malo también, que venía de otros penales. Y sale otro que le decían el espadachín. Ese espadachín tenía no sé cuántos muertos encima. Él también salió con un cuchillo. Bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren con el hijo del pastor, con ese muchacho? Yo también, bueno, si ustedes quieren llegar hasta él, van a tener que pasar por encima de mí. Cuando este muchacho habló de esta manera, salieron como 20 más. Y por encima de mí también, porque ustedes están haciendo algo que es injusto. Eso es lo que hace Dios cuando tú confías en Él. Eso es lo que hace Dios cuando tú oras por tus hijos. Cuando tú no le das la razón al diablo. Cuando tú te levantas en fe y crees que Dios puede actuar a tu favor, aleluya. Mi padre no dijo, no, yo voy a esperar a ver qué pasa, yo voy a dar voy a complacerlo, voy a decirle, sí, denme el pago móvil para que no le hagan nada a mi hijo. No, él actuó en fe, y esa fe movió el mundo espiritual, porque Dios quiere que tú confíes en Él y solo en Él, y a su nombre. Cuando tú crees en Él, tú activas el mundo espiritual, porque tú no necesitas ver para creer. Esto es un dicho que inventó el diablo, amado hermano. Tú crees para poder ver lo que Dios va a hacer contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto es lo que está pasando aquí en la iglesia, amado hermano. Los jóvenes están creyendo, y los jóvenes están recibiendo milagros, están recibiendo liberación, están recibiendo sanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la juventud de la iglesia se está levantando y están viendo ángeles, amado hermano, están viendo cosas de parte de Dios, porque están creyendo en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios está decretando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no todo se quedó allí. Bueno, los muchachos se fueron bien endemoniados para atrás, mordiéndose la lengua, porque no podían decir nada, porque allá arriba hay un Dios que da hombres por ti. Tú no necesitas pelear con nadie, porque Dios te defiende en cualquier lugar. Tú necesitas creerle a Él y a su nombre. Y se fueron bien endemoniados. Y me acuerdo que habían dos o tres que estaban más endemoniados que todos, porque ellos me dijeron así: no creas que esto se va a quedar así, eso no va a estar siempre contigo, algún día te vamos a encontrar solo a ti. Yo no dije nada, yo me callé, pero yo le di la gloria a Dios, las gracias a Dios, le dije gracias, Señor, porque aunque yo tuve un momento de rebeldía, aunque estoy en este lugar, tú me sigues enseñando que tú me amas, y a su nombre, y a su nombre. Al otro día, no pasaron días, no pasaron meses, al otro día se prende un motín en aquel lugar. Y empiezan a secuestrar un poco de gente, secuestran la visita, secuestran niños, secuestran los custodios. Empieza el diablo, aleluya, enojado de tal manera que decía el diablo que me iba a quitar la vida. Dice mi padre que él escuchó una voz que le decía a él: a tu hijo le voy a quitar la vida hoy. Y aleluya, y él no se conformó, él no dijo no, él reprendió una vez más, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y eso era el mismo diablo hablando, porque los jóvenes ya me habían dicho que me iban a encontrar solo y me iban a matar, porque los habían hecho quedar mal ante una población, decían ellos. Esa es la manera de hablar de ellos. Nos hiciste quedar mal a nosotros, pero nosotros te vamos a matar a ti, porque en los momentos que yo decía lo que ellos habían intentado hacer, ellos iban a quedar mal con todo el mundo entre la cárcel, y a su nombre. Y entonces la mejor manera que tenían ellos era de supuestamente matarme a mí, para que no hubiera base de lo que ellos habían hecho, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y empieza a pasar, aleluya, ese otro día, aleluya, de violencia total en aquel lugar, aleluya. Todos mis sentidos estaban totalmente sorprendidos. Yo una vez más pensaba que esto era una pesadilla que yo estaba viviendo, amado hermano. Yo decía, ¿cuándo es que yo voy a despertar de esto? Yo veía por aquí, estaban pasando cosas horribles, amado hermano. Las personas las estaban matando, aquellos custodios. Ahí tenían uno que lo estaba todo puñaleado, a una muchacha la prendieron candela. Eso era horrible, hermano, lo que estaba pasando en aquel lugar. Y llegó
la ministra en ese entonces era Iris Valera, y bueno, dio la orden que la guardia se metiera, porque la orden que había era de matar a toda aquella gente que supuestamente habían armas en ese lugar, pero en ese lugar no habían armas, había como unas escopetas y unas pistolas, pero imagínense ustedes, se metieron como 1000 guardias. Y empiezan la guardia a echar plomo por todos lados, bombas lacrimógenas, y yo estaba tirado en el suelo, y yo no decía, yo había hablado con mi papá porque había un hombre, un muchacho que se acercó a mí y me dijo, ¿tú eres el hijo del pastor? Y yo le dije, otra vez más me salió otro, dije yo, sí, yo soy el hijo del pastor, toma, llama a tu papá. Me pasó un teléfono, cuando ese tiene saldo, no te preocupes, me dice él. Cuando reviso el saldo, eso tenía millones de saldos, y me pasa 2 teléfonos, toma, si se te acaba el saldo en este, llamas de este. Y el muchacho se va. Y yo llamo a mi papá, empiezo a hablar con él, me empieza a dar una palabra positiva, tú vas a tener paz, el diablo no te va a quitar la vida, porque eso es tremendo, hermano. Una cosa es estar contándole y una cosa es estar allá escuchando tiros, viendo todo lo que el diablo estaba haciendo, desastre, el diablo desatado, y a su nombre. Pero él ya estaba vencido, porque Dios tiene un propósito con las personas que Él llama, y a su nombre. Porque cuando hay alguien que ora por ti, cuando hay alguien que clama por ti, cuando hay alguien que cree en Dios, que activa el mundo espiritual, cosas suceden a tu alrededor, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y me recuerdo que terminando de hablar con mi papá, venía el joven, se acerca una vez más, el joven cargaba 2 pistolas, me quita los teléfonos, me dice, ¿ya hablaste con tu papá? ¿Estás bien? Y el muchacho se va. Aleluya. Y yo me quedo en aquel lugar. Cuando el muchacho se va a los minutos, me dice, no te quedes aquí, vuelve otra vez. Sube a la parte de arriba, porque esto se va a poner feo. No te quedes ahí donde estás. Yo estaba abajo viendo todo aquello. Yo no quería estar arriba porque arriba era peor. Y él me dice, no te quedes aquí porque aquí va a pasar algo. Y yo me voy a la parte de arriba. Cuando yo me voy a la parte de arriba, me pongo a ver donde yo estaba, a ver si veo el muchacho por ahí, a ver si veo lo que yo conocía. Cuando yo me pongo ahí, empieza la guardia a echar plomo por todos lados, disparos por todos lados. Y yo me quedo como que, así como que en shock, viendo todo aquello. Veo como la gente le empiezan a matar allá abajo donde yo estaba parado. Le empiezan a caer los disparos a algunos, aleluya, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y otro me llega, quítate de esa ventana que puede entrar un tiro. Cuando yo me quito de la ventana, empiezan los disparos a caer en la ventana también, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y de esa manera, gloria a Dios, aleluya, yo pude ver cómo Dios, aleluya, enviaba ángeles. ¿Por qué yo digo que eran ángeles que Él enviaba? Porque yo buscando a estos muchachos en todo ese tiempo que estuve allá, yo estuve 1 año en ese lugar, yo nunca más me volví a encontrar a estos jóvenes, y a su nombre. Porque Dios activa el mundo espiritual a tu favor. Los ángeles se mueven a tu favor cuando tú crees en Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces a ti se te aparece alguien por ahí, hace algo por ti, tú dices, no, qué suerte, qué buena gente era fulano. No, ese es Dios que actúa a tu favor. Dios pone hombres por ti. Dios, aleluya, envía ángeles visibles que puedas palpar tú el reino de Dios en tu vida, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y me recuerdo yo, aleluya, que bueno, pasó aquella noche terrible. Aquella noche fue de disparos. Yo me acuerdo que yo me tiré en el piso, yo empecé a escuchar un cántico, amado hermano, y yo escuchaba el cántico y abría los ojos para ver dónde estaba el cántico, y no era en ningún lado. Pero cuando yo cerraba los ojos y me tiraba al piso, yo empezaba a escuchar un cántico que decía, puedes tener paz en la tormenta. Cuando este cántico, aleluya, yo lo escuchaba, paz en la tormenta. Cuando yo escuchaba esto, era como una paz que empezaba a sentir en todo mi ser, y a mí se me olvidaban los disparos, y algunos se estaban desmayando porque en ese módulo había como mucho gas lacrimógeno, y algunos ancianos, personas se estaban desmayando porque no podían aguantar. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de experimentar esto, pero el gas lacrimógeno es algo que desespera a las personas, y las personas empezaban a echarse agua porque querían, algunos no sabían, hombres mayores no sabían, y algunos se desmayaban porque se desesperaban. Pero yo en aquel lugar, aleluya, a pesar de que escuchaba disparos, a pesar de que el gas lacrimógeno estaba invadiendo aquel módulo, yo podía sentir una paz en medio de la tormenta, y yo me tiraba en el suelo y yo le decía, gracias por tu paz, Señor, gracias, Señor, porque a pesar del error que yo había cometido, de toda la rebeldía que yo tenía, Dios estaba actuando a mi favor, y a su nombre. Y yo podía tener una paz sobrenatural en medio de la tormenta. Yo empecé a decirle, Señor, te doy gracias porque tú estás haciendo algo conmigo. Yo no sé cómo tú me vas a salvar, Dios, pero tú me vas a salvar de alguna manera. Confío en ti, creo en la palabra que tú me has dicho. Creo que tú tienes un hombre allá afuera que está orando por mí, que está, aleluya, que está enviando misiles para este lugar. El diablo está enviando balas, pero tú estás haciendo algo en el mundo espiritual. Y empiezo yo a hablar con Dios en ese momento. Yo no sé cuánto tiempo
tiempo pasó, aleluya, pasó, entró la guardia, ya después que tienen el control total, entonces empiezan a meterse para los módulos, empiezan a sacar a todo el mundo y a golpearlo de una manera espantosa. Eso, usted, el que ha visto eso, el que ha escuchado eso es feo. Empiezan a golpearlo con lo que tenga en la mano, empiezan a golpearlo con cadenas, combates, empiezan a dispararle a algunos, aleluya, gloria a Dios. Y cuando ya van llegando donde yo estoy, llega un guardia corriendo, casi faltaban dos. Yo dije, bueno, Dios me salvó la vida, pero esta pela no me salvo, decía yo. Y llegó un guardia corriendo cuando faltaban como dos, cuando iba llegando donde estaba yo, y dice, no sigan golpeando a esta gente. El superior, el jefe, dice que ya no lo sigan golpeando. Una vez más Dios me demuestra su amor y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Nos llevan a un patio grande donde están todos. Empiezan a contar a ver si nadie se ha fugado, empiezan a ver cuántos heridos hay, empiezan a ver cuántas personas graves hay, empiezan a hacer un conteo en general, porque eso es un motivo horrible lo que pasó en ese lugar. Empiezan a ubicar a todas las personas. Cuando me acuerdo que uno de los muchachos había dicho que yo salía de ahí con los pies para adelante, decía él, tú sales de aquí con los pies para adelante, me dijo, porque tú no debiste decir tú no debiste decir nada, tú eres esto, tú eres aquello. Y entonces, ¿sabe algo? Ese joven que dijo de esa manera, yo lo vi a la mañana del otro día salir, aleluya, sin piernas, porque los guardias le habían destrozado las piernas con muchos disparos. Ese joven que había dicho, tú sales con los pies para adelante de aquí, Dios le quitó las piernas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él actúa a tu favor. A ese muchacho me cuentan los que lo vieron, porque yo no lo vi, que le dispararon en las piernas, le vaciaron un far en las piernas, porque él venía de otro penal y era no sé qué, lucero, no sé qué más, era bien malo, pero tan solamente por eso, porque él se había metido con alguien, con un hijo de una persona que tenía promesa. Él dijo, tú vas a salir con los pies para adelante, y él salió sin piernas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otro que decía que le iba a quitar la vida, a ese también lo mataron en el motín, le quitaron la vida a los guardias, porque Dios actúa a tu favor. En ese momento, aleluya, es fácil contarlo, pararse aquí y decir todo lo que Dios hace, o decir un testimonio, pero estar viviendo ese momento como joven. Yo no tenía ningún tipo de contentamiento. Yo solo tenía contentamiento cuando me acercaba a Dios, cuando empezaba a orar, cuando mi papá iba y me llevaba una palabra. Bueno, empezaron a pasar los días, eso fue algo que Dios hizo. Empiezan a pasar los días y me empiezan a decir, bueno, esos son los primeros días que tu papá viene. Me empiezan a decir no sé quién, también es evangélico. Y bueno, la familia lo dejó de visitar cuando ya habían pasado 3 meses. Y eso era algo que me decía, yo decía, bueno, que a mí no me falte papá, que no me falte mamá, porque a través de ellos, yo cuando mi papá viene y me da una palabra, yo siento algo diferente, yo siento que el Señor hace algo conmigo. Y yo me empecé a acercar más a Dios de esta manera, cuando dicen gloria a Dios. De tal manera que yo me acuerdo, aleluya, que en ese lugar, en el módulo donde yo estaba, después que pasé el motín, como habían destrozado las lámparas, los bombillos, todo aquello, en el pasillo solamente había quedado una lucecita, un bombillo, y en la noche quedaba eso oscuro. Y en ese bombillito que quedaba yo me sentaba allá abajo, y me sentaba y empezaba a leer la Biblia. Y yo ahí era que tenía descanso, que tenía paz, porque a pesar de que era un joven, a pesar de que tenía 18 años, no tenía ningún tipo de contentamiento por la situación en la que yo estaba pasando. Hay personas que son jóvenes, que están en el vigor de su vida, pero aleluya, el diablo los ha puesto en una situación que no tienen ningún tipo de esperanza, que no tienen ningún tipo de contentamiento, que se acuestan a dormir por las noches y empiezan a dar vuelta en la cama, porque los problemas, porque la angustia, las decepciones que han tenido de la vida no los deja dormir, porque alguna enfermedad no los deja dormir. Pero en Dios hay esperanza, en Dios hay vida, en Dios hay restauración, en Dios hay libertad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto se refiere a esta palabra. Acuérdate de tu Creador antes que vengan esos días malos, joven, de los cuales habla la Biblia. No tan solamente cuando la gente está viejita, es un día amargo, porque hay muchos jóvenes que están en el mundo, como les digo, que están sin ningún tipo de contentamiento en sus vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Bueno, me empezaron a decir, sí, porque al pasar del tiempo tú vas a ver, allá uno como le empieza, este es como un cementerio. Aquí la gente está muerta en vida, decían ellos. Aquí los primeros días todo el mundo te visita, todo el mundo te quiere, pero con el pasar del tiempo tú vas a ver que te van a olvidar. Y yo decía, no, yo no creo que mis padres sean así. Ellos son diferentes. Yo le hablaba de cómo yo me había levantado en el evangelio. Y algunos me decían,
chico, pero ¿qué haces tú aquí, chico? Si tú tienes unos padres así, ¿qué haces tú aquí? Le decía él, me decía, porque no se explicaban, porque yo les contaba y ellos no se explicaban, pero era un proceso de parte de Dios y a su nombre. Hoy en día yo le doy gloria a Dios, porque todo eso en ese lugar, a pesar de la adversidad, a pesar de todo, vimos la gloria de Dios actuando a nuestro favor y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Y así, amado hermano, cuando una oportunidad también yo estaba en el módulo de la máxima seguridad, porque cuando pasa el motín, a mí nadie me conoce, porque yo tenía poquitos días de haber llegado. Y como nadie me conoce, y yo era tan joven, bueno, dice, no lo podemos poner en los módulos que son tranquilos, porque no voy a hacer que este sea malo. Entonces, como no conocían mi comportamiento, me llevan a la máxima seguridad. Una vez más me encuentro en la máxima seguridad, aleluya, en ese lugar, aleluya, donde yo veía a los muchachos pasando hambre de tal manera que agarraban los gatos y se los comían. En ese lugar donde estaban los peores asesinos, los peores planes, el que llamaban en ese entonces el invisible, el Brian, el no sé qué más, todo eso que salía por el periódico, todo eso estaban allí. Y yo lo veía en su día a día, todo, hermano, en ese lugar donde ve la maldad a las personas, porque allí es que están los malos, y a su nombre. Pero el más malo es el diablo y está vencido, y a su nombre. Bueno, y entonces empiezan a pasar los días en aquel lugar, y aleluya, algunos que se acercan a mí, algunos que ya me conocían, que ya yo les había hablado de dónde venía yo, que yo era un hijo de pastor, otros, aleluya, salían de la nada y decían que conocían a mi papá, unos muchachos bien malos, que yo conozco quién es tu papá una vez yo lo escuché predicando en tal parte, vente para acá, ven para acá, ven, y le presentaban gente. Bueno, empezaron a pasar los días, empezaron como 7 días y yo no sabía nada de mis padres. Me recuerdo que un día me alegré porque los vi a lo lejos y los pude ver que estaban bien, porque yo decía, mi mamá no va a aguantar tantos días sin saber de mí, mi papá no sé, le puede pasar algo, porque yo sabía, yo estaba acostumbrado a hablar con mi mami todos los días, cuando yo estaba por fuera, en todo momento siempre un hola, un algo, tengo que hablar con mi mamá, y en esa oportunidad pasaron varios días y yo no había hablado con ella. Cuando yo logro hablar con ella fue algo muy emotivo, hablamos así a la distancia, porque yo estaba en el penal y ellos estaban así por fuera de la cárcel y habían 4 paredes que nos dividían, pero nosotros nos gritábamos, aquí estoy, y ellos me decían, Dios te va a sacar de ahí, es su nombre. En ese lugar, amado hermano, empezaron a pasar los días y Dios hizo algo maravilloso. Ahí donde estaban los peores jóvenes, los peores estaban ahí, los pranes. Cuando mi papá se ponía allá a lo lejos en la carretera a orar y levantaba sus manos, pasaba algo. Ahí todo quedaba en silencio. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con un preso, si usted ha visitado a alguien en la cárcel, pero ahí es una bulla todo el tiempo. Y usted está hablando y usted está escuchando la bulla de todo el mundo hablando, diciendo cosas. Y eso es una bulla. Eso es como estar en una parte donde hay mucha gente. Eso es una bulla constante. Pero cuando el hombre de Dios se ponía allá, cuando mi papá se ponía a clamar y levantaba sus manos, eso quedaba en silencio. Eso quedaba en un total silencio. Y había unos jóvenes, los más malos, los más peligrosos, pasando hambre, pasando necesidades, pasaba algo cuando él iba a clamar. Todos levantaban sus manos así a recibir lo que él venía a dar, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y usted sabe bien que es algo difícil que eso se queden callados, porque como digo, eso nunca se quedan callados, eso siempre hay una bulla, siempre están en un negocio, siempre están en algo, en algo de drogas, en una pelea, algo siempre está pasando cuando alguien está en la cárcel. Alguna bulla hay, pero esos nunca se quedan quietecitos, y a su nombre. Pero cuando había aquella oración, todo quedaba en silencio, y Dios hacía grandes cosas, y a su nombre. Empiezan a pasar los días, bueno, empiezan a ver que mi comportamiento es diferente, porque yo estaba tranquilo, yo me había rendido al Señor. Yo decía, bueno, me rindo ante ti, Señora. No había pasado ni un mes y yo decía que Dios me iba a sacar de ahí rápido. Yo decía, yo no estoy hecho para estar aquí, yo tal vez cometí un error, pero yo sé que era oración, pero no era así. Yo no sabía todo lo que me esperaba pasar. Le estoy hablando todo lo que le he dicho y no había pasado ni un mes en ese lugar. Me pasan de módulo a un módulo más tranquilo. En aquel lugar, bueno, era todo más tranquilo. Ciertamente ya estaba con personas de mejor, aleluya, carácter. Estaba en un módulo más tranquilo, estaba en el módulo 1, y a su nombre. Bueno, y en ese lugar, gloria a Dios, aleluya, yo me iba para la visita. Empezaron a pasar los días, empezaron a pasar las semanas, y mis padres siempre estaban allí. Y yo me recuerdo, aleluya, que
Cuando yo lo veía entrar, yo decía, ahí están una vez más. Ahí está el amor de Dios una vez más. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Le decía, no es como los demás dicen. Ahí está Dios demostrándome una vez más que Él me ama. Y cada vez empezaron a pasar los meses y no me fallaron ni un día. De un año entero puedo decir, puedo testificar que el amor de Dios fue reflejado a través de ellos todos los días, tan solamente cuando ellos me iban a visitar. Pero no todo quedaba allí. Aleluya, porque a pesar de la adversidad que estaba pasando mi padre, siempre tenía una palabra. No tan solamente venía y predicaba, yo me imagino que predicaba, que tenía que seguir haciendo la voluntad de Dios, seguía siendo pastor, tenía que dar un consejo cuando tenía que darlo, seguía dando una palabra cuando tenía que darlo, seguía siendo cristiano, tenía que seguir orando, haciendo lo mismo, sus mismos deberes, pero tan solamente no hacía esto. Cuando iba ya, él preparaba siempre algo para mí, porque yo sé que él se preparaba. Él tenía una palabra de Dios para mi vida, y a pesar de, yo había durado varios días sin escuchar una palabra y me sentía a veces un poco triste, un poco decepcionado nuevamente, y yo me sentía desesperado, porque ¿quién no quiere salir de ese lugar? Y a su nombre, ¿quién no quiere salir de una situación de esa? Todo el mundo quiere salir de ese lugar. ¿Quién no quiere salir de un hospital? De Cristo, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, y a su nombre. Y yo me recuerdo que yo agarraba y le contaba a los que estaban en hacerla conmigo, porque se acercaban a mí. ¿Qué dijo papá hoy? ¿Qué dijo papá hoy? Yo le decía a mi papá, ¿qué dijo papá hoy? Y yo les contaba, me dijo esto y esto y esto. Y en el versículo tal, dice la Biblia de tal manera. Y él me lo explicó de esta manera. Y yo decía, wow, nunca había escuchado eso. Verdaderamente que es así, no lo había visto de esa manera. Y a su nombre, al principio eran pocos, pero cuando empezó a pasar el tiempo, aleluya, yo llegaba al módulo de visita. Y cuando yo llegaba allá al módulo de donde yo estaba recluido, se acercaban otros muchachos más que ya tenían ya meses conociéndome, y otros me decían, ¿qué dijo papá hoy? ¿Qué dijo papá hoy? Dinos. Y yo les empezaba a hablar de lo que Dios me había transmitido a través de mi padre, de la enseñanza que Dios me había dado, y a su nombre. Porque esto es algo que es incansable. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, no importa cómo te sientas, si te sientes que estás pasando un problema muy difícil, tú sigues y sigues, y no importa lo que el diablo diga, tú sigues actuando en fe. Tal vez no lo ves hoy, tal vez no lo ves mañana, tal vez pasan las semanas y tú dices, Dios, pero ¿dónde está mi respuesta? ¿Dónde está lo que tú dijiste que ibas a hacer conmigo? Y a su nombre. Y Dios allí, como que viéndote, diciéndote, ya en el tiempo perfecto está hecho. Tú solamente crees. Por eso es que es importante, iglesia, que creamos antes de ver. Por eso es que es importante de cuando recibimos una palabra de parte de Dios, que tus hijos son míos, que tu familia es mía, que tu esposa, que tu esposo son míos. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, cuando tú provocas una palabra de parte de Dios, solamente cree a pesar de la adversidad. Solamente cree. Así tú lo veas bien rebelde, así tú veas que parece que no va a cambiar, así tú veas que parece que ya no va a volver de aquella circunstancia, solamente sigue creyendo. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Bríndele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Un día, ya empezaron a pasar los meses. Ya los muchachos ya me conocían que yo era el hijo del pastor, ya la cosa estaba un poco más tranquila, aunque el diablo siempre ponía a uno a que se levantaba, pero ya no era como al principio. Empiezan a pasar los días, ya estábamos confiando más en Dios, no era más fácil de lo que era al principio, pero ya teníamos como que una confianza que Dios siempre iba a actuar a nuestro favor, no importa lo que pasara. Y me recuerdo que un señor que yo siempre le había puesto cuidado. Este señor, aleluya, todos vivían de a 3 y de 4 en cada celda, pero este señor vivía solo, porque la gente decía que ese señor estaba loco, que ese señor estaba lleno de hoyos, y nadie quería vivir con ese señor porque decía, no, si yo me duermo y me mata, decía, ese está loco. Ese tenía como ya casi 30 años preso en ese entonces, ya su nombre. Ese hombre yo nunca lo había visto sonreír, nunca en su vida lo había visto sonreír. Él había sido hasta había sido pran en una cárcel de Caracas, y ese tipo usted lo veía, ese sí se le veía el diablo en la cara, déjeme decirle, porque ese tenía una mirada de odio, ese no sonreía con nadie, no hablaba con nadie, no lo visitaba nadie. Ese hombre estaba totalmente, aleluya, alejado de lo que es el amor y la esperanza de Dios, y a su nombre.
Un día estamos en la celda, pues yo le estoy contando a los muchachos lo que mi padre me había dicho, el mensaje que él había llevado, y llega ese señor y se para en la puerta. Y todos voltean así como que, ¿y este? ¿Qué quiere? Se volvió loco. ¿Quién sabe qué querrá ahora? Pensarían ellos, ¿no? Y me dice, ¿qué nos dijo papá hoy? Y todos como que se quedaron sorprendidos porque ese señor yo nunca lo había visto hablando con nadie. Bueno, yo empecé a hablar y él estuvo varios días escuchando lo que yo les decía, la palabra que me llevaba mi papá, ¿verdad? Para yo seguir teniendo fuerza y esperanza y esperar y confiando en Dios que Él iba a hacer algo y a su nombre. Hay un momento que yo dije, bueno, Señor, yo me rindo, yo no sé, yo pensaba que tú me ibas a sacar rápido de aquí, pero bueno, cuando sea el tiempo perfecto de Dios, yo sé que voy a salir. Yo sé que, bueno, lo que pase aquí en este lugar, me recuerdo yo un día que mi papá fue y me dijo, hijo, no importa cuánto tiempo tú pases aquí, porque mientras más tú pases aquí, eso quiere decir que más vas a tener que testificar. Mientras más tú estés pasando este problema, más tú le vas a decir al diablo que Dios estuvo con nosotros, y más tú vas a tener que decir a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Cuando te dice gloria a Dios. Una manera diferente de ver la vida, de ver las cosas. Muchas veces nos desesperamos porque decimos, Dios, pero tengo tanto tiempo orando y no veo respuesta, no veo que tú hagas nada conmigo, no veo que tú me des la salida de esta situación, pero Dios quiere que tú creas, que tú confíes y que tú más tiempo pases por una adversidad en la vida. Tú digas, bueno, diablo, mientras más tú me oprimas, más yo voy a tener que decir que Dios hizo conmigo. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Aquel hombre duró varios días cuando se acercaba y escuchaba. Y un día se acerca y me dice, yo no suelo hacer esto, yo te voy a pedir algo, yo veo que tú eres un muchacho diferente, en los casi 30 años presos que yo he tenido, yo veo algo en ti diferente, cuando yo veo algo en tus padres diferente, porque él lo veía de lejos así cuando pasaba. Yo quiero hablar con tu papá, me dice él. Y bueno, yo dije, bueno, quién sabe qué querrá, pero le di el número de mi papá. Primero le pregunté a mi papá, le puedo dar el número que quiere hablar contigo. Y yo no sé qué escuchó él, no sé qué le dijo mi papá, yo nunca le pregunté. Pero ese día él hablaba con mi papá, y cuando estaba hablando con mi papá se reía, ja, 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 ¿verdad que sí? Sonreía. Yo decía, ¿qué le pasa a este? Se está volviendo loco. Y bueno, después que él termina de hablar con mi papá, me pasa el teléfono y me dice, yo le dije a tu papá que me regalara unas cosas, me disculpa el atrevimiento, me dice. Y se fue, y no me dice nada. Él le había dicho a mi papá que le regalara dos cositas, un jabón, y porque a él no lo visitaba nadie, y le regalaron un jabón y una crema dental. Y a él no lo visitaba nadie le llevaba nada. Imagínense usted está al precio y que nadie lo visite, que todo el mundo se olvide de usted, porque usted, aleluya, tomó un camino incorrecto, aleluya, y tiene tantos años en ese lugar y ya parece que no va a salir, y ese muchacho, ese señor ni siquiera era de aquí, de Falcón, era de Caracas. Bueno, y me recuerdo que un día llega a la paquetería, mis padres siempre me enviaban paquetes, cosas, galletas y bromas, y llegan un poco más de las cosas, me llevan como 5 cosas, de las que él le había pedido a mi papá. Y yo se las paso, mira, aquí te envió mi papá, aquí te envió el pastor, le digo yo. Y él se va, a los ratos me llega en la celda, mira, y me llega y me dice, esto para ti, tal vez no sea nada, pero a mí me demuestra algo. A mí me demuestra que Dios todavía me ama. Y yo le pedí a Dios que si Él era real, que me dieran eso, que me respondieran con eso, porque yo lo había intentado hace muchos años atrás, cuando pensaba que alguien me podía ayudar y siempre me sacaban el cuerpo o no me daban nada. Pero esto me demuestra que Dios existe, porque yo le pedí algo pequeño y me dio de más, porque eso lo hace Dios. Él a través de eso empezó a sentir algo en su corazón que hace muchos años atrás había perdido, que el odio que tenía en su corazón, el rencor, las tantas decepciones de la vida, habían dejado de sentir el amor de Dios en su vida. Algo se activó en el mundo espiritual, y aquel corazón que ya no podía sentir el amor de Dios, a través de un gesto tan pequeño, volvió a sentir que Dios lo amaba. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Y a su nombre. A este señor, cuando yo salgo de allá, al tiempo me entero que cuando ya cumplía casi los 30 años de estar preso, como él había sido tan malo,
A él lo habían cambiado de penal y donde llegó quizás tenía enemigos, no sé, alguno mejor, algún familiar de alguien que él había matado, no sé qué había pasado. Este señor perdió la vida después de tener 30 años preso, pero conoció al amor de Dios estando en aquel lugar. ¿Sabe qué me decía él? Yo cuando salga de aquí no tengo a nadie, porque papá murió, mamá murió, mi abuela murió, mis hermanos no sé qué es de su vida. Hace tantos años que no sé de ellos, no sé qué es el mundo afuera. Yo cuando salga de aquí no tengo a nadie. Yo voy a ir para la iglesia y yo aunque sea limpio la silla, yo aunque sea barro, yo aunque sea me gano el plato de comida, decía él. Porque Dios había tocado su corazón, porque Dios lo había hecho de una vez más sentir algo que hace muchos años atrás no sentía. Ya su nombre. Esto es lo que Dios quiere hacer con sus vidas, con su familia, con sus vecinos, con las personas que le rodean, pero es a través de usted. Es cuando usted se llena de Dios, y esto es para el que cree. Cuando usted es lleno de Dios, un simple gesto puede transformar las vidas de las demás personas. Gloria a Dios, aleluya. Porque hay mucha gente que habla y habla y habla y dicen versículos como los presos. Eso también se sabe bastante versículos. El diablo también se sabe la Biblia al revés y al derecho, amado hermano. Pero no por eso quiere decir que sea tremendo evangélico. Usted tiene que vivir para Dios, dar ejemplo, hacer la voluntad de Dios, a pesar de la adversidad, tener una palabra positiva siempre, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Me recuerdo, pues, empezaron a pasar el tiempo, otra cosa, muchas cosas pasaron en aquel lugar. Si yo me puedo contarle aquí, se me va la noche. Se va la noche, los hermanos, contándose lo que Dios, aleluya, hizo conmigo en aquel lugar. Fue algo maravilloso, fue algo sorprendente. Mucha gente aceptó a Dios en su corazón. Muchos jóvenes que parecían que no iban a cambiar, aleluya, se les veía algo diferente. Y cuando nosotros estamos en la visita, cuando uno está en ese lugar, es como un tiempo sagrado. Cuando tú estás con tu visita, tú no quieres que nadie te moleste. Pero eso era algo casi que imposible, porque cuando mi papá iba allá, se acercaban los muchachos, decía: pastor, papá, denme un abrazo, papá, denme una palabra, papá, díganos algo, porque usted es diferente, porque en usted vemos algo diferente, y a su nombre. Y esas personas empezaron a sentir el amor de Dios en sus vidas. Mucha gente, aleluya, fue tocada por el amor de Dios, porque Dios ama las almas, porque Dios ama a las personas. Aleluya, quizás tú estás pasando por un mal momento y tú no entiendes por qué estás pasando por ahí, y tú le reclamas al Señor: porque yo, porque a mí, porque tengo que ser yo, si yo te sirvo, si yo soy esto, si yo soy el que ora, si yo soy el que lo otro. Pero tú no sabes lo que Dios está haciendo con las personas a tu alrededor. Tú no sabes si cuando tú vas al hospital porque tienes un enfermo, aleluya, un familiar enfermo, Dios quiere hacer algo con el que está a tu lado. Dios quiere hacer algo con el portero. Dios quiere hacer algo con el doctor, y a su nombre. Porque en ese lugar no están solamente los muchachos. Allá hay guardias, habían guardias que fueron tocados todavía. Hay guardias que uno se los encuentra por la calle y son amigos de uno, son amigos de mi papá y lo respetan mucho. Y hay un guardia que es un sargento que hasta se le para firme a mi papá y le dice: ¿cómo le ordene? Aleluya. Y lo que él le diga siempre está con una palabra, aleluya, como algo, como un respeto que hay hacia el ministerio, hacia la gente de Dios, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Dios quiere que tú creas en Él. Dios quiere que tú confíes en Él. Porque tú, aleluya, cuando tú confías en Él, cuando tú crees, antes de ver, las cosas suceden en el mundo espiritual. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. A veces cuando estamos muchachos, cuando estamos jovencitos, pensamos que cualquier adversidad es el fin. Pensamos: yo no salgo de aquí. Pensamos: este problema, mira este error que cometí, ya yo no me voy a levantar de aquí, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir de mí? Aleluya. Pero déjame decirte algo, es solo el principio, porque Dios quiere un nuevo comienzo, porque Dios quiere un mejor futuro para tu vida, joven. Dios puede hacer cosas grandes contigo, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Amado hermano, lo que Dios tiene para nosotros, la paz que Dios nos da, no se compara con nada de lo que hay allá afuera. No se compara con nada de lo que tú puedes encontrar allá en el mundo. Yo siempre he dicho algo: la paz que tú tienes en Dios no se compara con nada. Es como cuando uno le enseñan en el kinder. En el kinder usted le da un cuadradito y usted lo mete en el cuadradito, le da un redondito, así. Así es la paz que Dios da. Así es el vacío que siente el ser humano.
e intenta llenarlo con drogas, intenta llenarlo con alcohol, intenta llenarlo con tantas cosas que hay allá afuera y que solo lo llenan por un momentico. Pero cuando llega a casa siente el mismo vacío. Cuando llega a casa se da cuenta que todas las personas que lo rodean son unos falsos, son hipócritas, porque las verdaderas personas que conocen el amor de Dios están aquí en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando llega a casa se siente decepcionado y solamente consigue llenar ese vacío en ese pequeño momento cuando le dice: Dios, cambia mi vida y a su nombre. Solamente consigue llenar ese vacío cuando viene a la casa de Dios y siente el toque de Dios, siente el poder de Dios transformando su vida, siente que algo es lleno y él no sabe, no se explica qué pasa cuando viene a la iglesia, pero siente que los problemas se van. Él no sabe qué se siente, aleluya. Allá afuera es diferente, allá afuera son placeres momentáneos, pero cuando la gente viene a la casa de Dios y le sirve a Dios, los problemas se van, la gente queda libre y a su nombre. Dios solamente quiere que tú creas en Él. No importa lo que estés pasando, no importa los problemas que tengas, déjale todo en las manos a Dios. Todo Él lo va a hacer, lo va a transformar a tu favor, porque Dios nos ha creado para ser bendecidos en su nombre. Cuando Dios creó la humanidad, Él nos hizo para ser personas, aleluya, que señorearan. Porque Dios puso a Adán, puso a Eva y los puso para señorear. Los puso para ser bendecidos por Dios y a su nombre. Esa es la bendición que Dios quiere que tú tengas en tu vida. Esa es la liberación que las personas han recibido en este lugar. Y yo le insto que usted siga adelante, que usted no se canse, que haga crecer el fuego de Dios en su corazón. Que eso que Dios ha hecho con su vida, ponte de pie, iglesia, aleluya. Adora un momento a Dios. Lo que Dios ha hecho contigo no se compara con nada de lo que hay en el mundo. Eso que Dios te ha dado, esa liberación tan preciosa que Dios te ha dado, joven, no se compara con nada, pero sigue creyendo en Dios. Él quiere que tú creas, Él quiere que tú le busques, Él quiere que tú leas la Biblia. En la Biblia vas a encontrar la solución a todos los problemas, leyendo la palabra de Dios, adorando a Dios. Levántate de madrugada a orar, llénate de Dios, pídele a Dios que haga algo con tu vida, no importa cuántos errores cometiste en el pasado. Dios tiene un mejor futuro para ti, un futuro glorioso. Dios te va a transformar aún tu manera de hablar, de vestirte, todo va a ser transformado por el poder de Dios, aleluya. Oh Señor, te doy gracias en esta noche, gracias por esta juventud que hay en este lugar. Mira a todos los que no han venido, Dios, inquiétalos a venir a tu casa, síguelos tocando, sigue orando, Padre de la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Siga adorando a Dios un momento, adore a Dios un momento, hable con Él en esta noche.
Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que pasar por esas cosas. A veces las personas le dicen a los demás, Cristo te ama, nosotros te amamos, es mentira. Usted tiene que experimentarlo de verdad. A mí me sorprende mucho lo que Dios ama a la gente. Y por eso cuando veo a esos muchachos, y yo veo que ellos andan llamando a los familias, me provoca abrazarlos y decirle, muchachos, Dios te ama, Dios tiene planes contigo. Porque la gente le saca el cuerpo a los muchachos que andan llamando a los familias. Claro, ellos siempre andan con la mala intención también, pero Dios les ama. Y Dios tiene grandes cosas para ellos. Muchachos, Dios tiene grandes planes para ustedes. No vayan atrás de venir a la iglesia. Que Dios tiene grandes planes con ustedes. Para grandes cosas los está llamando Dios. Hola, los hermanos, los más viejitos